Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver la configuración con Jesucristo. No seremos santos sino en la medida en que vivamos la vida de Cristo, o quizá mejor, en la medida en que Cristo viva su vida en nosotros. El proceso de la santificación es un proceso de cristificación. El cristiano tiene que convertirse en otro Cristo, Christianus alter Christus, es decir, el cristiano otro Cristo. Solamente cuando con toda exactitud y verdad podamos repetir el ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, lo que dice Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20. Podremos estar seguros de haber alcanzado la cumbre de la perfección cristiana. Examinemos pues las líneas fundamentales de lo que San Pablo llamaba el misterio de Cristo, en el que están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. El papel de Jesucristo en la vida de sus miembros vivos constituía la idea obsesionante de San Pablo. Y aquí abordamos un poco el misterio de Cristo. Todo su afán consiste en revelarle al mundo el misterio de Cristo, en este sacramento escondido, o ese sacramento escondido, en el que habita corporalmente la plenitud de la divinidad y en el que el cristiano encontrará todas las cosas, hasta quedar completamente lleno con la plenitud misma de Dios. Nosotros vamos a recoger las líneas fundamentales en la doctrina cristológica relacionada con la vida espiritual, tomando como punto de partida la fórmula que el mismo Cristo nos dejó en el Evangelio de San Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Veamos el primer punto. Jesucristo camino. Jesucristo es el camino. Nadie puede ir al Padre sino por Él. 14:6, Juan 14:6. Ya que no se nos ha dado otro nombre bajo el cielo por el cual podamos salvarnos. En efecto, según el plan divino de nuestra predestinación, la santidad a la cual nos llama Dios por la gracia y la adopción sobrenatural consiste en una participación de la vida divina traída al mundo por Jesucristo. Consta expresamente en la divina revelación, por cuanto que en Él nos eligió antes de la constitución del mundo para que fuésemos santos e inmaculados ante Él, y nos predestinó con caridad a la adopción de hijos suyos por Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo agradables a sus ojos en su Hijo muy amado. Es Jesucristo quien ha restablecido el plan divino de nuestra salvación, destruido por el pecado de Adán. El amor de Dios hacia nosotros se manifestó enviando al mundo a su Hijo unigénito para que nosotros vivamos por Él. Ut vivamus per eum. Además o en adelante, Cristo será el único camino para ir al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Níquil. Toda la preocupación del cristiano ha de consistir en vivir la vida de Cristo, en incorporarse a Él, en dejar circular por sus venas sin la menor resistencia la savia vivificadora de Cristo, porque Él es la vid y nosotros los sarmientos, y la vida del sarmiento depende de la unión con la vid que le envía la savia vivificante. Separado de ella se seca y es arrojado al fuego. San Pablo no hallaba en el lenguaje humano palabras juntas para expresar esta realidad inefable de la incorporación del cristiano a su divina vid. La vida, la muerte, la resurrección del cristiano, todo ha de estar unido íntimamente a Cristo, y ante la imposibilidad de expresar estas realidades con las palabras humanas en uso, creó esas expresiones enteramente nuevas, desconocidas hasta Él, que no debían tampoco acabarle de llenar. Hemos muerto juntamente con Cristo, con mortui, y con Él hemos sido sepultados, con sepulti. Con Él hemos resucitado y hemos sido vivificados y plantados en Él. Convivificavit nos in Cristo.
et complantati, para que vivamos con él, et convivemus, a fin de reinar juntamente con él eternamente, et concedere fecit in celestibus in Cristo Jesu. Con razón, pues, dice el insigne abad de Marzoux, don Columba Marmión, en su admirable libro Jesucristo, vida del alma, comprendamos que no seremos santos sino en la medida en que la vida de Cristo se difunda en nosotros. Esta es la única santidad que Dios nos pide, no hay otra. ¿Seremos santos en Jesucristo o no lo seremos de ninguna manera? La creación no encuentra en sí misma ni un solo átomo de esta santidad, deriva enteramente de Dios por un acto sobremanera, libre de su omnipotente voluntad. Y es un acto soberanamente libre, y por eso es sobrenatural. San Pablo destaca más de una vez la gratuidad del don divino de la adopción, la eternidad del amor inefable que le resolvió a hacérnoslo participar, y el medio admirable de su realización por la gracia de Jesucristo. Cristo es, pues, el único camino para ir al Padre, la única forma posible de santidad en el plan actual de la divina providencia. Solo por Él, con Él y en Él podremos alcanzar la meta y el ideal intentado por Dios en la creación, redención y santificación del género humano, la alabanza de su propia gloria. La Iglesia nos lo recuerda todos los días en uno de los momentos más augustos del sacrificio del altar. Per ipsum et cum ipso et in ipso et scribi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria. Únicamente a través de Cristo, su Hijo muy amado, acepta el Padre nuestro amor y nuestros homenajes. Por eso los grandes santos iluminados por Dios y sobre todo, por Dios mismo de una manera especialísima para entender el misterio de Cristo, querían como desaparecer y dejar absorber por Él para que Cristo viviese en ellos su propia vida. Sor Isabel de la Trinidad, una de las almas que más profundamente llegó a comprender este misterio, pide al mismo Cristo en una oración sublime, que me revistas de ti mismo, que identifiques mi alma con todos los movimientos de tu alma, que me sumerjas, que me invadas, que permanezcas en mí, para que mi vida no sea sino una irradiación de tu vida. Quieres ser fascinada por Él, para que ya no pueda salir de su influjo, y en un arranque sublime de increíble atrevimiento y audacia, le pide al Espíritu Santo que venga a ella para que se haga en mi alma como una encarnación del Verbo. Quiere convertirse para Cristo en una especie de humanidad sobreañadida, en la cual renueve el todo su misterio. Quiere revestirse totalmente de Cristo a fin de que el Padre no vea en ella nada más, no vea en ella más que al Hijo muy amado, en el cual tiene propuestas o tiene puestas, mejor dicho, todas sus complacencias. Cuán equivocados están pues los que consideran la devoción a nuestro Señor como uno de tantos ejercicios de piedad como el examen de conciencia o la lectura espiritual. Nuestra devoción e incorporación a Cristo es la piedra angular, el alfa y la omega, la substancia misma de nuestra vida sobrenatural. En realidad es esta la verdadera ascética y la verdadera mística, de la que las otras no son sino derivaciones y consecuencias. Las almas que quieran santificarse de veras harán bien en presidir, o mejor dicho, en prescindir de las disputas y controversias de las diferentes escuelas de espiritualidad para dedicarse a vivir de una manera cada vez más plena y profunda la vida misma de Cristo, que si logran plenamente ese ideal, se habrán remontado sin duda alguna a las más altas cumbres de la ascética y de la mística cristianas. En la cumbre de la santidad se encuentran todos los santos, sin excepción, con estas dos únicas consignas: ya no soy yo quien vivo, sino Cristo en mí. Y solo mora en este monte la honra y gloria de Dios, lo que decía San Juan de la Cruz.
En un segundo aspecto, Jesucristo visto como verdad, Jesucristo verdad. Pero Cristo no es solamente el camino, es también la verdad absoluta e integral, sabiduría increada en cuanto verbo, comunicó a su humanidad santísima y a través de ella a nosotros todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Esto nos lleva a hablar de la causalidad ejemplar de Jesucristo, que ejercita todos o sobre nosotros de tres maneras principales: en su persona, primera; segunda, en sus obras; y tercera, en su doctrina. En su persona, he aquí cómo expresa esta idea sublime don Columba Marmión. La filiación divina de Cristo es el tipo de nuestra filiación sobrenatural. Su condición, su ser de Hijo de Dios, es el ejemplar del estado en que la gracia santificante debe establecernos. Cristo es Hijo de Dios por naturaleza y por derecho, en virtud de la unión del Verbo eterno con la naturaleza humana. Nosotros lo somos por adopción y por gracia, pero realísimamente y con un título muy verdadero. Cristo tiene además la gracia santificante, la posee plenamente. A nosotros solo fluye algo de esa plenitud con menor o mayor abundancia, pero en su substancia es la misma gracia la que llena el alma creada de Jesús y la que nos deifica a nosotros. Santo Tomás dice que nuestra filiación divina es una semejanza de la filiación eterna, quedam similitudo filiationis eterne, por lo que tal es la manera primordial y sobreeminente con que Jesucristo es nuestro ejemplar. En la encarnación es constituido por derecho Hijo de Dios. Nosotros debemos llegar a serlo por la participación de la gracia que sale de Él y que, deificando la substancia de nuestra alma, nos constituye en el estado de hijos de Dios. Este es el rasgo primero y radical de la semejanza que debemos tener con Jesucristo, el que es la base y condición de toda nuestra actividad sobrenatural. De manera que, según esto, toda la vida cristiana, como toda la santidad, se reduce a hacer por gracia lo que Jesucristo es por naturaleza, Hijo de Dios. Esta ha de ser la preocupación fundamental del cristiano: contemplar a Jesús y asimilarse ante todo y sobre todo la actitud de hijo delante de su Padre Celestial, que es también nuestro Padre. Nos lo ha dicho el mismo Cristo: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a su Dios. Estas realidades, dice todavía don Columba Marmión, son precisamente a que constituyen la esencia del cristianismo. No entenderemos nada de lo que es perfección y santidad, y ni siquiera en qué consiste el simple cristianismo, mientras no estemos convencidos de que lo fundamental de él consiste en ser hijos de Dios, y que esa cualidad o estado nos lo presta la gracia santificante, por lo cual o por la cual participamos de la filiación eterna del Verbo encarnado. Todas las enseñanzas de Jesucristo y de los apóstoles están sintetizadas en esta verdad. Todos los misterios de Jesús propenden a realizarla prácticamente en nuestras almas. Sin duda ninguna, esta es la causalidad ejemplar más importante que Cristo ejerce sobre nosotros, pero no es la única. Cristo es además nuestro modelo incomparable en sus obras, o sea, en sus virtudes admirables. En sus obras, Cristo practicó lo que enseñaba y enseñó lo que practicaba. Lo que Jesús hizo y enseñó, dice el autor de los Hechos de los Apóstoles, su vida y su doctrina formaban un todo armónico y unitario del que subía incesantemente hacia el cielo una glorificación inmensa de Dios. En su doctrina, finalmente, Jesucristo ejercita sobre nosotros un papel de eterna verdad, comunicándonos a través de su doctrina divina el resplandor de su sabiduría infinita. Ahora vamos al tercer aspecto, que es Jesucristo, vida. Cristo es nuestro camino y nuestra verdad, pero ante todo y sobre todo es nuestra vida. Hemos llegado al aspecto más profundo y al mismo tiempo más bello y conmovedor del misterio de Cristo con relación a nosotros. De tres maneras principales puede decidirse
y sobre todo puede decirse que Cristo es nuestra vida, en cuanto que nos mereció la gracia, vida sobrenatural del alma, causa meritoria, en cuanto que esa vida brota de Él, causa eficiente, y en cuanto que nos da o nos la da, nos la comunica a nosotros, influjo capital. Veamos un poco este aspecto. Jesucristo, causa meritoria de la gracia. El mérito de Cristo con relación a nosotros está íntimamente ligado con su sacrificio redentor. Recordemos, siquiera sea brevísimamente, los hitos fundamentales de su santificación infinita o su satisfacción infinita, que nos mereció y restituyó la vida sobrenatural perdida por el pecado de Adán. Respecto a la imposibilidad para el linaje humano de satisfacer condignamente el pecado de Adán, Dios podía, y así lo hubiera querido, condonar graciosamente la deuda, pero si exigía una satisfacción rigurosa ad equalitatem, la impotencia de todo el género humano era total y absoluta, habida cuenta de la distancia infinita que separa al hombre de Dios. Solo un Dios hecho hombre podría salvar ese abismo infinito y ofrecer a la justicia divina una satisfacción plena y exhaustiva. En este supuesto, la encarnación del Verbo era absolutamente necesaria para la redención del género humano. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y al juntarse en Cristo las dos naturalezas, divina y humana, bajo una sola personalidad divina, la del Verbo, todas sus acciones tenían un valor absolutamente infinito. Con la más ligera sonrisa de sus labios, con una simple aspiración brotada de su corazón divino, hubiera podido Jesús redimir millones de mundos. Sin embargo, de hecho, la redención no se obró sino por el sacrificio de la cruz. Plugo a Dios, o así al Eterno Padre, por designio inescrutable de su divina providencia. Los teólogos se esforzarán en señalar sus conveniencias, pero su fondo último permanece absolutamente misterioso y oculto a nuestras miradas. Pero aquí nos interesa sobre todo considerar a Cristo sobre todo en cuanto fuente de vida sobrenatural. En este sentido, a Él debemos enteramente la vida. Para comunicarnos la vida natural, Dios ha querido utilizar instrumentalmente a nuestros padres carnales. Para comunicarnos su misma vida divina, no ha utilizado ni utilizará jamás otro instrumento que la humanidad santísima de Cristo. Cristo es nuestra vida, a Él se la debemos toda. Ha sido constituido por su eterno Padre, cabeza, jefe, pontífice supremo, mediador universal, fuente y dispensador de toda gracia, y todo esto principalmente en atención a su pasión en calidad de redentor del mundo, por haber realizado con sus padecimientos y méritos la salvación del género humano. Se anonadó tomando la forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y en la condición de hombre se humilló, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó y le otorgó un nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús doble la rodilla cuanto hay en los cielos, en la tierra y en los abismos. Mis hermanos, hasta aquí esta breve exposición. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.